Ya en alguna forma el doctor Solaluz ha tocado algo de esto de acá. La idea es de que de alguna forma conozcan algunos antibióticos que son de uso muy frecuente en eh, la consulta del médico general. Por otro lado, ya son ustedes estudiantes del noveno ciclo, el próximo ciclo llevan cirugía. Este, es muy probable que todavía continuemos, no sé, en la virtualidad. Próximo ciclo no, las cosas no están muy claras. Eh, el internado, mi hijo se encarga de la coordinación del internado y tienen están haciendo el internado en las postas médicas y en los centros de salud de nivel uno, 2, algunos hospitales como el de Ferreñafe o el de Chachapoyas, etcétera, ¿no? En términos generales, la evaluación del internado pareciera que no fuera tan mala, entonces ojalá tengamos oportunidad para conversar en algo. La mayoría de ustedes ha llevado conmigo Realidad Nacional y la última clase de Realidad Nacional les hablaba acerca de los estudios de medicina. Y esto de ahí los prepara a ustedes de alguna forma para prever qué es lo que va a pasar. Las cosas han cambiado, y hay necesidad de que tengan eso presente, puesto de que ya prácticamente se les acaba a ustedes el tiempo. El próximo año es el último para ustedes, llevan el bloque de cirugías y después pediatría y gineco-obstetricia, ¿no? Con ello de ahí están ya prontos para prácticamente empezar el internado. Así que ojalá haya oportunidad para conversar algo de todo ello. Bueno, en relación a la enfermedad diarreica aguda y las infecciones del tracto urinario son causa común, ya los dije en la práctica cotidiana del médico general. La enfermedad diarreica se autolimita en la mayoría de los casos, solo requiere de hidratación. Sin embargo, el uso de antibióticos se encuentra ampliamente difundido, es motivo de automedicación y venta en la ventanilla de las farmacias. Por otro lado, la infección urinaria en muchos de los casos es una molestia crónica. El paciente se automedica con las recetas que alguna vez fue prescrita por un facultativo. ¿De acuerdo? Y ambas, tanto infecciones urinarias como diarreicas, son motivo de mal uso de antibióticos y de resistencia bacteriana, como lo hemos visto en la primera clase de antibióticos. Empecemos por las enfermedades y por las infecciones gastrointestinales, ¿no? La diarrea. La diarrea representa una causa muy común, ¿no? Y la consulta se define diarrea aguda como más de 3 deposiciones con más de 3 días. Diarrea persistente es la que dura por lo menos 14 días. El lavado de manos disminuye la prevalencia de diarrea en el 50%. Todo esto es pregunta de examen, parece obvio, ¿no? El primer paso en el manejo de una diarrea es evaluar la severidad, evaluar el grado de deshidratación, puede ser leve a moderada o puede ser severa, y un examen físico completo. Esto es muy importante, puesto de que yo lo que me he dado cuenta cuando tengo oportunidad de estar en el hospital, muchos médicos internos que están y residentes, parecieran, parecieran Chicken Little. No sé, si ustedes saben de Chicken Little, ¿no? Que es eh, en realidad es un personaje de la literatura inglesa y es un pollito que hace mucho escándalo y veces por nada, ¿no? Y lo primero que tienen ustedes que ver cuando están enfrentados a cualquier paciente es evaluar la severidad del problema que la queja. La diarrea, la mayoría de veces no suele ser una cosa que comprometa la vida del paciente, aunque hay que tener cuidado, en algunos casos puede sí comprometer y la pregunta es si es que la diarrea mata. En el caso de cuando es cólera, sí ha matado, ha habido toda una epidemia de cólera en el país en la década de los 90 y
Si ustedes, este, a la hora que se iban para la universidad, pasan por el óvalo de Santa Elena, al costadito, a la mano izquierda hay un estadio que se llama Rumenus Skander, ¿no? Ese campo deportivo Rumenus Skander lleva el nombre de uno de los impulsores del deporte en Lambayeque. Era dueño del Garza Hotel en esa época, lo que hoy es el Wingmeyer, ¿no? Y esta persona falleció a consecuencia de una deshidratación severa, ¿no? Producto de una diarrea, ¿no? Es una pena que la diarrea realmente pues mate así. Así que la mayoría de las veces, como le decía, no es grave, pero hay que evaluar bien el grado de deshidratación. La diarrea compromete la vida de acuerdo a al grado de severidad de deshidratación que causa. Así que lo primero es evaluar la severidad del cuadro y el grado de deshidratación, hacer un minucioso examen. Los casos de deshidratación leve, pérdida del 5 al 9% del peso corporal, se recomienda rehidratación oral, sales de rehidratación oral o suero de rehidratación oral, que es promovida por la Organización Mundial de la Salud. Se encuentra fácilmente en las postas, en los centros de salud. eh, no suele tener un buen sabor, es dulce y saladito, ¿no? Pero sí es lo recomendable. Para deshidrataciones severas, más del 9% del peso corporal, se recomienda iniciar con solución polielectrolítica endovenosa hasta por 4 horas en fase de rehidratación. Sobre todo en niños se utiliza bastante la solución polielectrolítica, ¿de acuerdo? En los adultos podemos hidratarlos con suero fisiológico, básicamente. Podríamos agregarle una ampolla de potasio. Podríamos utilizar destroza al 5% sola, chicos. No, porque deshidrata más. Bueno, no debemos de usar destroza al 5% solos, puesto que es lo que, cuando uno está con diarrea, ¿qué es lo que pierde? Agua y electrolitos, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que reponer es eh, agua con electrolitos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso las sales de rehidratación oral. En caso de hidratación endovenosa, podemos utilizar, como acá dicen, solución polielectrolítica. Lactato de Ringer no tenemos en nuestro medio, ¿de acuerdo? Como en soluciones de un frasco de litro no tenemos. Diarrea aguda, más de 3 deposiciones con una duración de 3 días. Diarrea persistente, mayor de 14 días. Y diarrea crónica, mayor de 28 días. Principales causas de diarrea aguda jóvenes, casi el 90% son virus, ¿de acuerdo? El virus de Norwalk, rotavirus, adenovirus, astrovirus, casi la gran mayoría son virus, sobre todo en niños. Las bacterias, hay dos modos en el cual una bacteria puede causar diarrea. Uno a través de la producción de toxinas, como es el caso de la Escherichia coli, el cólera, el estafilococo, el Bacillus cereus, vamos a ver más adelante, y las otras que por sí son invasoras, ¿no? La Escherichia coli invasiva, la Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Clostridium difficile, que también produce toxinas, ¿no? Los parásitos, la Yardia alambre, Cryptosporidium, en la enfermedad histolítica y hongos en forma mucho más rara, sobre todo en inmunos comprometidos y con el uso crónico de antibióticos. Algunos fármacos pueden provocar diarrea, sí, dentro de ellos los antibióticos, laxantes, los proquinéticos, prostaglandinas, antiácidos, sobre todo aquellos que tienen sulfato de magnesio, ¿no? La digoxina, el digital, los diuréticos, la colchicina, algunos anticolinérgicos, quinidina, propanolol, ácido que no desoxicólico, que se utiliza para la litiasis vesicular y biliar, colestiramina, etcétera, ¿no? Es decir, no es raro que los laxantes, los antiácidos provoquen laxantes. Este, Recordar, jóvenes, en niños hay que hacer una buena historia clínica. ¿Saben lo que es
El síndrome de Munchausen por poder. ¿Ya llevaron psiquiatría? Sí, se los dije también. Es cuando el paciente quiere estar en el hospital porque le genera un tipo de placer y crea O- síntomas, o bueno, se genera síntomas más que los crea. y el Munchausen por poder, sí, ese Es es el síndrome. cuando la madre utiliza al hijo. Sí, exactamente, ¿no? Entonces podría darle la madre las propósitos al niño para que tenga diarreas y llevarlo al hospital, ¿no? Claro, Sí, entonces esas son causas, sí. Otras causas, colitis isquémica, la enfermedad inflamatoria intestinal, ya lo han llevado ustedes en gastroenterología, ¿no? Tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerativa, ¿no? Las alergias de tipo alimentarias, ¿de acuerdo? El inicio de una enfermedad crónica, también síndrome de intestino irritable. Recuerden que síndrome de intestino irritable hay dos formas, las formas con diarrea y las formas con estreñimiento. Ya lo mencionó el doctor Soraluz cuando hizo su clase, ¿de acuerdo? La localización, ¿no? Generalmente algunos virus pueden estar en el intestino delgado o en el colon, ¿de acuerdo? Cuando las diarreas que tienen origen en intestino delgado producen alteración en la reabsorción de alimentos, así que generalmente bota diarrea con alimentos no digeridos, y las del colon son de tipo colitis, tiene mucho agua, mucho moco, ¿de acuerdo? ¿No? El herpes simple, el citomegalovirus, etcétera. Y las bacterias, las del cólera, como en el intestino delgado, la salmonella, la Escherichia coli, etcétera, etcétera, ¿no? Y parásitos como la Giardia lamblia, que es típico intestino delgado. ¿En qué parte está la Giardia lamblia, chicos? y León, Más alto, ¿no? Todavía duodeno puede estar, ¿no? ¿De acuerdo? Se diagnostica con el test de la pita, ¿no? Del pabilo. Se le hace tragar una cápsula con un pabilo que está fijado ¿cómo se llama este? A la nariz, llega al duodeno, lo dejamos ahí un rato y después sacamos la pitita y observamos la punta ¿cómo se llama? De la pita, y ahí podemos encontrar ese parásito que parece una bruja, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, empecemos por la diarrea aguda del viajero, ¿no? La diarrea que es frecuente, lo vamos a ver sobre todo en los visitantes, en los turistas, la diarrea secretora principalmente por agentes bacterianos de Escherichia coli enterotoxigénica, por eso esto es producido por toxinas. Otros gérmenes también lo pueden provocar. Áreas de alto riesgo de infección como Asia, Medio Oeste, África y Latinoamérica. Generalmente uno hace la historia clínica, se trata de un turista que viene, comió en ceviche en el mercado central, ¿no? O algo así parecido y cursa con diarrea, ¿no? El tratamiento está dirigido a evitar la deshidratación. Se puede usar antibiótico terapia empírica como quinolonas y si son alérgicos, macrólidos, ¿de acuerdo? Este es caso típico de, de, de los visitantes. Nosotros no nos da porque estamos acostumbrados ya a comer así. ¿Cuál es el nombre que tiene la diarrea también aguda del viajero? Cuando los americanos van a México, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Se llama la venganza de... ¿Alguien se acuerda? La venganza de Montezuma, ¿no? empezó. Así es, la venganza de Montezuma. Pues una pregunta interesante, ¿no? Acá es la venganza de Pachacútec, ¿no? En fin. Después tenemos la diarrea disentérica, ¿no? Aquí sí, cuando tenemos una diarrea disentérica de alto volumen, ¿no? Se recomienda coprocultivo, buscar trofozoitos en ameba histolítica para descartar una colitis disentérica. Menos común es Balantidium colin, ¿no? Aquí se puede utilizar antisecretores y antimotílicos, ¿no? Pero en términos generales, cuando hay cuestiones de infecciones, hay que tener cuidado, hay que contraindicar el uso del Lomotil.
aunque el doctor Soraluz dio algunas pautas para el uso de los antisecretores, ¿no? Este, pero los pediatras, les decía yo que en términos generales odian el Lomotil y etcétera. En menores de 6 años no hay que utilizar la loperamida, ¿de acuerdo? El antimicrobiano debe iniciarse con una quinolona, de no obtenerse respuesta, puede cambiarse a un macrolídeo por la sospecha de Campylobacter resistente a quinolonas. Está indicado metronidazol o tetraciclinas para amebas, Balantidium respectivamente, ¿de acuerdo? El caso de amebas, entameba histolítica, sobre todo, el tratamiento es metronidazol cada 8 horas por 3 a 5 días, ¿de acuerdo? Diarrea persistente, la causa en su mayoría por protozoarios intestinales, estrangiloides, tratamiento específico depende del patógeno identificado, ¿no? La mayoría de los protozoarios a metronidazol, ¿no? La diarrea crónica, factores asociados, viajes, inmunosupresión, uso de antibióticos, consumo de agua contaminada, gérmenes a considerar, Clostridium difficile, pero sobre todo cuando el uso crónico de antibióticos, sobre todo ampicilina, de acuerdo, puede estar en relación a Clostridium difficile y sobre todo las lincosamidas, ¿ya? Las lincosamidas, otros gérmenes. Y se debe de considerar diarrea aguda severa si es que tenemos signos de hipovolemia, más del 10%, hematoquesia, fiebre mayor de 38 grados, más de 6 cámaras al día, ya 3 ya es diarrea, duración por más de 48 horas sin mejorías, dolor abdominal severo, paciente mayor de 70 años o con comorbilidades como diabetes, SIDA, insuficiencia renal, hepática, cardíaca descompensada. ¿De acuerdo? Tomen esto de acá en nota, bajo una captura. Esto es pregunta, puede ser pregunta de examen. Eh, Coprocultivo, ¿en qué casos ser coprocultivo? Diarrea graves, 6 deposiciones, este, coprocultivo y reacción inflamatoria en heces también, ¿de acuerdo? Buscando leucocitos en el moco fecal. Diarrea de cualquier gravedad que persista más de una semana, fiebre, inmunosupresión, disentería y casos de un brote, ¿no? En la mayoría de los casos de diarrea acuosa o de diarrea del viajero no se recomienda la indicación rutinaria de coprocultivo, ¿de acuerdo? Se da tratamiento empírico. ¿Cuál es el tratamiento empírico para la diarrea? Ya hemos hablado en la diarrea del viajero, jóvenes. Quinolonas, Quinolonas, exactamente. Y segunda opción, olvidamos, metronidazol. macrólidos, acitromicina, ¿de acuerdo? Dosis única generalmente. Manejo el lavado de manos disminuye la prevalencia de diarrea en el 50%, evita 1 millón de casos de muertes anuales. Esto tan simple, pregunta de examen jóvenes, ¿ya? Y las diarreas virales, que son los casos más comunes. Recordemos que no necesitamos tratamiento antibióticos, ¿no? Pérdida de absorción de vellosidades por rotavirus se presenta sobre todo en niños, ¿no? Y más en el verano. Si ven muchos casos de diarrea frecuente en niños y sobre todo en verano, es generalmente brotes de rotavirus, ¿de acuerdo? Dan cuadros leves, puede dar cuadros graves, diarrea acuosa, produce deshidratación. Básicamente, la última guía del MINSA recomienda inmunización en menores de 6 meses al segundo y cuarto mes de vida, ¿no? Diarrea osmótica, moderada, severa, vómitos, fiebre, deshidratación, generalmente hidratación, medidas de soporte. La gran mayoría se da con suero oral, ¿de acuerdo? De a cucharitas, de a cucharitas, de a cucharitas se va dando. Si es que hay vómitos, recién utilizamos la vía endovenosa, ¿de acuerdo? Otro agente es el norovirus o virus norwal, ¿no? Entorpece la absorción intestinal y se propaga por aguas contaminadas, ¿no? Más frecuentes en adultos, situaciones como la que vive José Leonardo Ortiz, donde hay alta contaminación de aguas servidas, ¿no?
requiere un bajo inóculo con 100 partículas, ya hacen la enfermedad. Así que tratamiento de soporte, hidratación también, ¿de acuerdo? Lechericha coli. Lechericha coli, jóvenes, existen muchos tipos de Escherichia coli. Para poder diferenciarlas hay que utilizar pruebas inmunológicas, pero en términos generales sabemos de que tenemos la coli enterotoxigénica, ¿no? Eh, la enteroagregativa, la enterohemorrágica y el de enteroinvasivo, ¿no? El hemorrágico y el invasivo origina cuadros de disentería, el resto diarrea acuosa, básicamente, ¿no? La enterotoxigénica se relaciona con diarrea acuosa del viajero, como les decía, la venganza de Montezuma, ¿no? De Pachacuté. Y la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, con cuadros de disentería que parecen a la shigella. Estos cuadros sí son graves si es que tenemos diarrea de este tipo. Ya hemos visto Escherichia coli, manejo fundamentalmente hidratación. Se puede utilizar y hemos visto, ¿no? Quinolonas, ¿no? Por 3 a 5 días, 500 miligramos de ciprofloxacino, eh, 2 veces al día por 3 días, levofloxacino solo en 3 días, ¿no? Y no en el caso de Escherichia coli enterohemorrágica, ya que favorece la liberación de una toxina con posibilidad de desarrollo de síndrome urémico hemolítico, ¿de acuerdo? El Campylobacter jejuni, jóvenes, esto de acá asociado a consumos de huevos, ¿de acuerdo? Bacilo granetio produce úlceras, inflamación en el intestino delgado y grueso, se puede relacionar con Guillain-Barré, crece a temperaturas altas, 38 grados, ¿no? Y es frecuente en aves de corral. Entonces, los huevos de corral infectados con heces de las gallinas, pueden traer. Por eso que se debe de lavar mm, los huevos que son comprados, eh, los huevos de corral, porque los huevos que traemos en el supermercado todos están desinfectados, ya hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué es mejor, conservar los huevos en el refrigerador o a temperatura ambiente, jóvenes? ¿En refrigerador? ¿Ya? ¿En refrigerador? Ya, por lo general, jóvenes, si ustedes van a Metro o en el supermercado, ¿dónde están los huevos? El refrigerador. No, no van a encontrar huevos en refrigerador. Ah, no, pero tienen su fecha de caducidad. Claro, Están fuera, en fresco, ¿no? claro, pero están fuera de refrigeración. Los huevos se deben de conservar fuera del refrigerador, ¿de acuerdo? Recuerden que el huevo, se supone de que está vivo, ¿no? Tiene células vivas adentro, ¿de acuerdo? Y refrigerarlo puede alterar y conservar bacterias que pueden hacerse potencialmente tóxicas, ¿de acuerdo? Entonces, los huevos hay que conservarlos fuera del refrigerador. Eh, Cuando es la infección por Campylobacter jejuni, se trata generalmente con macrólidos, ¿no? Eritro o si, también ciprofloxacina. Por eso que generalmente memoricen ustedes, asocien las diarreas bacterianas, el tratamiento empírico siempre va casi con una quinolona. El caso de Shigella, jóvenes, ¿no? Es la principal causa de disentería y síndrome urémico hemolítico, ¿no? Eh, de las shiguelas hay varias también, ¿no? Generalmente medidas de soporte, y la shigela se contagia por agua y carne contaminada, ¿no? Para las shiguelas, generalmente hidratación. Casi todas las diarreas lo primero que necesitan no es antibiótico, lo primero que necesitan es hidratación, hidratación, hidratación. Medidas de soporte, la gran mayoría, aún así sean bacterianas, se pueden autolimitar, ¿de acuerdo? Ya hemos visto las diarreas que requieren de hospitalización.
los cuadros severos. Para el caso de Shigella, se puede utilizar trimetoprim sulfamethoxazol 2 veces al día por 3 días o ciprofloxacina también, ¿no? Alérgicos a citromicina. Bien. Vayan sacando el común denominador, sigue siendo sobre todo las quinolonas, ¿no? El caso de la salmonela que produce diarrea es diferente a la salmonela que produce la fiebre tifoidea, que es la salmonela tifi, ¿no? No necesariamente la salmonela tifi cursa con cuadros de diarrea. La salmonelosis de diarrea autolimitante en 3 a 5 días. El problema es de que es difícil conseguir un paciente que soporte el cuadro de diarrea en 3 a 5 días, ¿no? Las no tíficas viven en animales y el hombre. Las tíficas solo viven en el hombre, producen fiebre tifoidea. Y se asocia, todos sabemos de que la sobreinfección en bartonelosis, la causa de muerte suele ser sobreinfección por salmonela, ¿no? ¿De acuerdo? Hoy en día la salmonelosis también se puede combatir con clonafenicol, con quinolonas también, así que con trimetoprim sulfamethoxazol, en realidad con cualquiera de estos se trata bastante bien salmonela. Yersinia enterocolítica, jóvenes producen lesiones también de úlceras, ¿no? De tifilitis. Y responden bien al tratamiento de cipro y sulfas, ¿no? Producen ileitis, por lo que puede venir como si es que fuera un cuadro de apendicitis, pero con una diarrea bastante severa. La intoxicación alimentaria, ¿no? Es causada por ingesta de toxinas preformadas, es decir, Bacillus cereus, Clostridium, Staphylococcus aureus, es decir, básicamente en alimentos mal preparados, contaminados. El caso típico del Bacillus cereus, que sale por comer arroz contaminado, ¿no? Arroz chauf o frito calentado, ¿no? Mal calentado. El germen está allí y empieza a producir toxinas. Son las toxinas las que causan el cuadro de diarrea, ¿no? 30 minutos a 2 horas después de los alimentos da una diarrea que se autolimita, requiere medidas de soporte. De jóvenes, algunas preguntas. ¿Las toxinas de estos gérmenes son termosensibles o no? Es decir, ¿se descomponen con la temperatura, sí o no? Sí, doctor. Sí, sí, exactamente, sí. Y entonces, ¿qué requiere? Requieren de que justamente va con alimentos calentados, pero mal calentados. De cuenta en el verano. En el verano, si es que hay el almuerzo, jóvenes, y lo van a comer para la noche y no lo han guardado en el refrigerador, entonces eso de allí puede generar el calor del verano, que existan gérmenes que van a producir estas toxinas y es típico que después de comer comida calentada lleguen a la emergencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que calentar bien la comida, ¿de acuerdo? ¿Cuántos minutos se calienta una comida en el microondas, jóvenes? Nada, silencios. 5 minutos. 5 1 minuto. minutos. Freddy, ¿calientas comida tú en el microondas? En el microondas se demora 1 minuto y medio. 30 segundos, doctor, o 1 minuto. Bien, Ricardo Augusto, ¿alguna chica? ¿Nadie? Están igual, los chicos saben más de calentar comidas que ustedes. No me digan que no comen comida calentada. Nadie. 30 Porque segundos, 1 minuto, máximo 1 minuto y medio. como es líquido, sí es poco tiempo, pues, pero depende también de la porción o de lo que va a calentar. Ya, una porción normal, la sacan del refrigerador, ya, perfecto. Si la sacan del refrigerador,
Minuto y medio. Minuto y medio. Mucho. Minuto y medio, Congelado, minuto y medio. Ya, chicos, la comida sacada del refrigerador hay que calentarla no menos de 3 minutos, ¿de acuerdo? Ya, la comida que está al medio ambiente más o menos entre 2 y 3 minutos, pero hay que calentarla y calentarla bien. Y ahora es mejor calentarla en la cocina que calentarla en el microondas, ¿de acuerdo? Cuando ustedes calientan en la cocina, el punto de cuando empieza, rompe el hervor, ahí solemos esperar un poquito y ya la mayoría de, ¿cómo se llama?, de toxinas ya se logran eliminar con la temperatura, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y yo sé de que de repente a usted, no es que doctor, no me gusta muy caliente. Bueno, pues te estás corriendo ahí el riesgo de terminar con un cuadro de diarrea, una intoxicación alimentaria. ¿De acuerdo? Y se dice intoxicación alimentaria o alimenticia, porque yo he escuchado algunos que dicen, el paciente tiene vómitos alimenticios, doctor. Y yo le digo, no son vómitos alimenticios, son vómitos alimentarios. ¿Y les parece que es igual? Chicos, ¿están despiertos? Los chicos están despiertos, las chicas están a estas horas ya medias como dorra. Ay, doctor, qué preguntas tan tontas hace usted, ¿no? Y si se los pongo en el examen, Se utilizan como sinónimos, pero creo que no viene siendo lo mismo. a ver, chicos, respondan. Chicos, yo me he dado la sorpresa en el curso de cirugía que van a llevar el próximo ciclo, de que están acostumbrados ustedes a hacer discusiones de casos clínicos en grupo, ¿no es cierto? ¿Sí? En medicina. Sí, doctor. Sí. Jóvenes, eso es una aberración en cirugía. La discusión es cada quien baila con su pañuelo, es individual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no van, cuando vean un paciente van a estar solos frente al paciente, no van a estar en grupo, en patota, ¿no es cierto? Así que acá también, jóvenes, la discusión es buena. Mariano dice que se pueden utilizar como sinónimos. ¿Ustedes qué opinan? No, doctor, que se suelen También. utilizar como sinónimos, pero es una mala costumbre. Sí, pero ¿por qué no es igual? ¿Cómo debe de usarse? Se debería decir intoxicación alimentaria. ¿Ya? ¿Y por qué no alimenticia? Creo que alimenticia tiene que ver más con el valor nutricional que tiene el alimento. Así es, Mariano. Los vómitos son alimentarios. ¿Por qué? Porque los vómitos, ¿qué es lo que contienen? Alimentos, ¿no es cierto? Los vómitos no son alimenticios, porque si que fueran alimenticios, te comes tu vómito y te alimenta, ¿no es cierto? Mariano, Sí, doctor. así es, ¿no es cierto? Por eso los vómitos no son alimenticios, ¿ya? La intoxicación tampoco es alimenticia, son alimentarios, ¿de acuerdo? ¿Se entendió, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. El manejo en general, jóvenes, de la diarrea aguda, uno es restricción en la dieta, ¿de acuerdo? No van a hacer comer de todo, porque hay alimentos que promueven, está afectado el tubo digestivo, entonces retirar fibra, retirar lácteos, grasas, alcohol, café, incrementar ingesta de líquidos claros. Ya les habló, en los adultos no necesitamos en términos generales productos lácteos. Los lácteos generalmente se asocian a cuadros de intolerancia. Yo personalmente soy intolerante a la lactosa, tengo que estar comprando leche deslactosada o quesos deslactosados, ¿no? Sí, es que igual tampoco como muchos helados porque los helados están hechos de leche casi entera, ¿no? Y si es que como un rico helado de mucha crema, después estoy corriendo me manda al baño, ¿de acuerdo? Me manda al baño. Entonces, hay que tener cuidado y retirar la fibra para dar descanso, al menos por algunas horas, sales de rehidratación oral y bebidas, no ingerir bebidas gaseosas porque con gas no va. Generalmente le podemos dar líquidos
que sean astringentes. ¿Qué ejemplo, jóvenes, si les dije qué líquidos son astringentes? La primera clase de cirugía creo que les dije. No, doctor, no hemos llevado cirugía. No, pero en terapéutica hemos dicho. En cirugía no nos hemos enseñado diarrea. Se los pregunto en el examen. Chicos, ¿qué líquidos tienen en casa que es astringente? Secante. Chicos, ¿alguna vez han comido membrillos? ¿Nunca? Sí, Sí, doctor. doctor. Cuando masticas un membrillo, ¿qué sabor tiene? ¿Qué cosa te deja en la boca? Como áspero. Como áspero, así es, Mariano. Esa sensación de que te seca la boca, así, eso es el efecto astringente. Las chicas utilizan lociones astringentes en las noches para limpiar su cutis, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sara, María, Luz, Romina, ¿no utilizan algo astringente para limpiar su cutis? ¿No? ¿Están muy jóvenes? Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Exactamente, es para limpiar el cutis. Lo que tenemos en casa, jóvenes, es el té. El té, la manzanilla, son astringentes, ¿de acuerdo? Entonces, yo a mis pacientes con diarrea les digo consuman té cargado, 2 filtros en un vaso en una taza, ¿no? Lo ponen en el microondas, que esté bien cargadito y eso les damos y eso de ahí va a actuar sobre la mucosa, inflamada, la vas a secar un poco, evitar que sigan secretando, ¿ya? Entonces, cargadito, manzanilla también cargadita, ¿ya? Hidratación parenteral en caso de intolerancia oral o en los casos de deshidratación grave, ¿de acuerdo? Indicar destroza al 5% con electrolitos. En casos de cólera, solución polielectrolítica. Se puede utilizar suero fisiológico también, pero también generalmente la destroza también está favorecida con la absorción de sodio, ¿de acuerdo? Por eso que se puede indicar destroza al 5% con electrolitos. ¿Cómo fabricamos una destroza, un cloruro glucosado? Un suero fisiológico glucosado, chicos. ¿Qué hacemos? Una medida de glucosa y dos de cloruro. A ver, ¿qué tienes ahí los frascos? ¿Cómo le haces la receta al paciente? Sí, está bien. Pero ¿cómo haces la receta? Un frasco de dextrosa al 5%, si es que no me equivoco, más Sí. 2 frascos de cloruro al 0,9%. Todo en No. eso en infusión. A ver, 2 frascos, es decir, tienes 1 litro de destroza y le agregas 2 litros de suero fisiológico al 9, no es 9%, es 9 por 1000. Miren, chicos, a ver. Son dos ampollas de cloruro de sodio. De cloruro de sodio, ¿a qué porcentaje, Sara? ¿Sí? ¿Está muy bien? 0,9%. 0,9. No, Sara, no. Las ampollas de cloruro de sodio, ¿en qué porcentaje viene? Hoy viene hipersodio nada más. ¿Qué porcentaje de cloruro de sodio tiene? Hipersodio creo que viene al 30%. A ver, jóvenes, hipersodio viene al 20%, ¿de acuerdo? O sea, 2 ampollas de hipersodio, que es cloruro de sodio al 20%, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y lo colocan en un frasco de destroza y casi tienen un suero, una destroza que es normal, o sea, con una osmolaridad de más o menos 280, 300, ¿de acuerdo? ¿Sí? Chicos, Sí, doctor. ¿ya? O sea, una destroza con 2 ampollas de hipersodio. Y en caso de cólera, sí, solución polielectrolítica, ¿de acuerdo? Sales de bismuto, ya bismutol, se los dijo también el doctor Soraluz,
2 tabletas de 30 o 30 mililitros 3 o 4 veces al día de sales de bismuto, bismutol se llama. Los antidiarreicos, la loperamida debe evitarse en casos de diarrea infecciosa, no hay que frenarla. Yo siempre le explico al paciente que si es que comió algo que está mal, hay que esperar a que termine de botarlo todo. Si es que tiene vómitos, también empezar ya una vez que, si el paciente vomita, entonces hay que colocarle una vía, porque no le pueden dar vía oral porque lo vomita, ¿de acuerdo? Generalmente le coloco yo un suero fisiológico y si es que los vómitos son demasiados, le coloco alguna ampolla para los vómitos. ¿Qué cosa le pueden dar, chicos? Dimenhidrinato, ¿de acuerdo? Dimenhidrinato. Metabol. Así, Dimethylhidrinato. así es, dimenhidrinato, una ampolla, generalmente con una ampolla más que suficiente, pero se puede utilizar cada 8 horas, ¿de acuerdo? Dimenhidrinato para los vómitos y le pasan en un cloruro, en un suero fisiológico y con eso generalmente logran calmarle los vómitos al paciente. Lo suficiente como para hidratarlo y la diarrea no se la frenen, dejen que termine de botar, después de algunas horas se va a sentir mejor el paciente. Cuando ya deja de vomitar y deja de un poquito a calmar las diarreas, le pueden dar, si es que ustedes consideran de que es por algún agente infeccioso o una diarrea debida a toxina, le pueden dar un solo antibiótico. ¿Qué cosa es generalmente? Empírico. Una Sí, quinolona. ¿de acuerdo? Antibióticos cuando esté indicado, vamos a ver, considerar que en algún caso puede generar síndrome urémico hemolítico, ¿de acuerdo? La loperamida, el lomotil, como les decía, es un derivado opiáceo, ¿no? Tiene relación con el haloperidol. Generalmente se usa con enfermedades inflamatorias intestinales, mayor indicación, pero puede disminuir la motilidad y como en los casos jóvenes de diarrea infecciosa, en donde haya gérmenes de por medio, paciente con fiebre, toxinas, etcétera, es deseable que el paciente termine de botar todo lo que está mal, entonces no hay que frenarle la diarrea, y como dice acá, no debe administrarse en caso de fiebres o depresiones muestran trazas de sangre. No es aconsejable tomar este medicamento más de 2 días seguidos en un caso de administración a un niño por debajo de los 6 años sin consulta a un médico. Los pediatras odian la loperamida, en términos generales no lo indican, ¿de acuerdo? El famoso Lomotil. En resumen, jóvenes, más del 90% de las diarreas agudas son cuadros autolimitados, no se aconseja tratamiento antibiótico empírico, y en pacientes con diarrea moderada grave, el tratamiento empírico es con quinolonas por 3 a 5 días, generalmente ciprofloxacina, 500 miligramos, 2 veces al día, y en alérgicos a quinolonas utilizar acitromicina 1 gramo dosis única. ¿De acuerdo? Bien. Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes, diarreas, enfermedades diarreicas, manejos. Es fácil, ¿no? La gran mayoría de diarreas son virales y se autolimitan. Si es que no tiene fiebre, no hay cólicos, etcétera, entonces usted díganle a su paciente, tome té cargadito, bastante líquido, sueros de hidratación. Yo no le necesito solo hidratación porque al paciente no le gusta en términos generales. Yo sí soy de los que suelo utilizar más bebidas sin gas de hidratación. El Gatorade y el Electrolyte se puede utilizar, ¿no? Tienen mejor sabor. Cuando estén ustedes haciendo sus serums, hay que decirle a la mamá, si no hay sales de hidratación, que es bien raro, en las postas hay, que haga su panetela, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace panetela, chicos? Todavía no había pediatría, pero generalmente pediatría les enseña. Con la pepa de palta. La panetela era arroz, ralladura de zanahoria y no me acuerdo qué más. Pero ese arroz se remoja, ¿no? Y se pone a hervir con la zanahoria rallada y creo que a veces usan también la pepita de la palta La para... pepita de la pata también es astringente, Mariela, sí. Mariela, hay muchas formas de hacer panetela, ¿de acuerdo?
Uno, el arroz no, al menos no sé que se remoje. El arroz se tuesta un poco, ¿de acuerdo? Se agarra Sí, el sí, sí, arroz sí, pues. y Ajá. se tuesta un poco, ¿de acuerdo? No mucho, no esté muy quemado. Una vez que está tostadito, le agregas agua. Hay que cortar zanahoria porque eso le va a aportar potasio, ¿de acuerdo? Zanahoria cortadita le aporta potasio. Hay que agregarle sal, un poquito de sal, ¿de acuerdo? Y ya al final, cuando lo sacas, hay que poner un poquito de azúcar, un poquito de dulce, ¿de acuerdo? ¿Ya? Algunos le agregan canela y un clavito de olor. La canela es astringente también, ¿de acuerdo? Para darle algo de sabor. Con esto de acá lo pasan por el colador y esa agüita lo dejan entibiar y se la dan de cucharitas a los niños pequeños generalmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me Sí, entendieron, doctor. chicos? Ya, esto hay que saber, porque se lo tienen que decir a la mamá le tienen que decir. Yo al menos en mi experiencia, jóvenes, el aprender todas estas cosas que utiliza el pueblo, el populorum, en el tratamiento, les ayuda a ustedes bastante, puesto que hacen una empatía con ellos, ¿no? Yo a mis pacientes, que hay pacientes que les salen mal todo y paran preocupados por todo. Yo los opero, les hago de todo y al final le digo, señora, bueno, ahora se tiene que ir a Reque y se tiene que pasar un CUI realmente, ¿no? Porque ahí hay una señora en la casa de piedra, en Reque, que pasa CUI para el susto, ¿no? Después hay quienes frotan con, ¿cómo se llama? Azufre, pasar el huevo, en fin, ¿no? Que hagan todo lo que quieran, ¿de acuerdo? Con tal de que sigan también mis indicaciones, no tengo yo ningún inconveniente. Desde el punto de vista ético, el Colegio Médico dice de que debemos de combatir estas ideas. Yo no soy mucho de esa opinión. La ciencia puede decir eso, pero desde el punto de vista de empatía, creo que debemos de sintonizar con la población. Es por eso que le decía que el curso de terapéutica es también es arte. El hecho de ser médico tiene que ver mucho con el arte, ¿no? No tanto la ciencia, tenemos que ser más prácticos. ¿Qué es lo que dice que el más del 90 de diarreas agudas se autolimitan, no se aconseja tratamiento antibiótico empírico? A ver, siéntense ustedes en las emergencias del internado, a ver cuántos médicos no dan antibióticos, la gran mayoría dan antibióticos, ¿no? ¿Y cuál de los antibióticos, el que más dan, cuál es? Es la ciprofloxacina, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero ya saben que tiene un fundamento dar ciprofloxacina, pero como les digo, si es que ustedes ven que hoy en día estoy atendiendo yo demasiadas consultas vía telefónica. Antes, no sé, antes se veía esto muy malo, pero hoy estamos obligados a hacer prácticamente consultas telefónicas. Entonces, la mayoría de las veces yo no le digo que consuman antibióticos de frente, sino digo, ¿y cómo estás? ¿Es mucha la diarrea? No, estoy con diarrea, doctor, pero no es demasiado tampoco, pero sí estoy con diarrea. ¿Tienes cólico? No tiene cólico. ¿Tiene fiebre? No tiene fiebre. ¿Tiene sangre? No tiene sangre. ¿Tiene pujos? De repente viene con algo de pujos nada más. Ya, perfecto. Entonces le explico de que al paciente de que algo que comió, que algo que comiste te cayó mal. Generalmente le asocian a algo que comieron, ¿de acuerdo? Y calentado. Si es que le hago la pregunta y no me responden como ustedes no me han respondido de que no he calentado apenas un minuto la comida del almuerzo, ya, le digo, le echo la culpa yo a eso de ahí. Le digo, hay que calentarlo más de 3 minutos, en fin. Ya, entonces, una vez que botes todo, se te va a parar. Mientras toma bastante líquido, té cargadito, calditos claritos, calditos, ¿de acuerdo? Bebidas de hidratación, Gatorade o Electrolyte, en fin, y me llamas en unas 6 horas. Si es que continúa, si estás peor, ya habrá que tomar otra medida. La mayoría de pacientes ya a las 6 horas se encuentran mejor, hidratados, etcétera, y se están autolimitando. No es necesario el uso de antibióticos. Si es que persiste, etcétera, entonces ahí de repente recién uno da una ciprofloxacina. ¿Y por qué razón? Porque la ciprofloxacina debe de calmar generalmente en las siguientes 6 a 8 horas, ¿ah? ¿De acuerdo? Después de la administración de la cipro, generalmente si es que está sin efecto, dentro de las siguientes 6 horas a 8 horas, el paciente debe de estar mejor. ¿De acuerdo?
Ok, ¿entendieron hasta acá, jóvenes? Muy bien, todo claro. Ahora empieza un tema un poco más complicado. Nos queda media hora, pero espero que sí. Las infecciones urinarias, que tienen muchos cuadros clínicos. Los cuadros clínicos, miren, hay bacteriuria asintomática, infecciones de tracto urinario bajas, que son la cistitis y la uretritis, las altas, que son las pielonefritis, las infecciones de tracto urinario no complicada, en tractos urinarios sin alteraciones anatómicas, funcionales ni manipulación de la vía urinaria, las infecciones de tracto urinario complicadas, las infecciones de tracto urinario recurrentes y las nosocomiales. Lógico de que no todos van a ver ustedes en forma ambulatoria, pero miren para que vean todos los cuadros y cada uno tiene su definición y su manejo. Es por eso que se los pongo todos, ¿de acuerdo? Son cuadros clínicos diferentes. La etiología, generalmente aquí, a diferencia, no hay pues infecciones urinarias de tipo viral. Aquí generalmente todas son bacterianas. Y recordemos que es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. El manejo de las infecciones urinarias en hombres es diferente, es más raro. Y hay un paradigma que nos dice lo siguiente: si es que ven una infección urinaria en un hombre relativamente joven, ¿en qué hay que pensar, chicos? En jóvenes adultos. ¿En qué hay que pensar? Uretitis gonocócica. No, bueno, eso sí, pero no, no me, el cuadro de gonorrea es diferente. Me hubiera gustado darle esa clase de enfermedad de transmisión sexual, pero ya no alcanza más el tiempo. Pero no es lo más frecuente. Además, hoy en día, generalmente la gonorrea, jóvenes, era mucho más frecuente en mi época que en la época actual. ¿Por qué? Porque me formé en una época, yo hacía mi internado antes de la aparición del SIDA, y en realidad pues el inicio sexual de los hombres en esa época se relacionaban muchos a las prostitutas, ¿no? Y entonces tener relaciones sexuales con prostitutas se asociaba mucho a la gonorrea. Hoy en día ya no es muy frecuente esto de acá, entonces la gonorrea da cuadros clínicos más en mujeres que en hombres. Así que cuando Mariano, te voy a poner este ejemplo, cuando uno ven infecciones urinarias en un joven, en un varón, generalmente hay que pensar en malformaciones del sistema pielocalicial, que sí es frecuente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Lo otro, haciendo una historia clínica, uno puede sacar, por supuesto, si es que ha habido relaciones sexuales de riesgo. Hoy se llaman así, relaciones sexuales de riesgo. Hoy en día toda esta situación del SIDA hace de que ya no sea así por lo general. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió lo que he dicho, Sí, doctor. chicos? Ya, perfecto. Entonces, generalmente se debe a Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter. Allí está que el 80-90% de las infecciones urinarias, ¿de acuerdo? Miren, aislado en varones, aislado en mujeres, sexo, no por sexo, bien, casi el 60-70% es la Escherichia coli la que está comprometida, ¿de acuerdo? O es mucho más frecuente en mujeres. ¿Por qué razón? ¿Sabe alguien? ¿Alguien sabe? En mujeres, por la distancia que hay entre el ano y la vagina. Y los genitales. Sí, Claro, así es, sí, los también órganos genitales. genitales, ¿no? A diferencia del Y, hombre que están separados, pues, ¿no? claro, En la pero lo mujer, otro, el conducto urétrico y la vagina va por la misma vía. por Y la misma exactamente el tamaño de la uretra de la mujer es mucho más corta, a diferencia de la uretra del varón que es más larga, ¿de acuerdo? Entonces, exactamente eso de ahí. Hay una clase bien bonita ahí que veo yo en los países del Asia. Las profesoras les enseñan a las chicas con 2 globos cómo se debe de limpiar, utilizar el papel higiénico, ¿no?
Recordemos de que siempre hay que enseñarle a las mamás que la limpieza de los genitales es de adelante hacia atrás, ¿no es cierto? ¿Ya? No se debe de limpiar de atrás hacia adelante, puesto que se lleva el contenido fecal hacia el lado de la vagina, ¿de acuerdo? Son cosas que hay que enseñar a las mamás, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Sí, Mariela? Sí, ¿no es Sí, cierto? doctor. Sí, ¿Ya? sí. Eso es algo que enseñan a las mamás, ¿de acuerdo? Desde Entonces, entre todos los correctos. miren, ¿no? Etiología en infecciones complicadas, pacientes portadores de sonda, miren, el 90 y tanto por ciento de cistitis no complicadas, la infección del tracto urinario complicada, infecciones urinarias con sonda, ictericia, generalmente Escherichia coli es la que siempre está de lejos mayormente involucrada, ¿ya? Luego sigue la Klebsiella, etcétera, pero sobre todo la culpable es la Escherichia coli. Hay cosas que tienen ustedes que acostumbrarse, como les decía, infecciones urinarias en varón, pensar en malformaciones. Otra cosa igualito también, ¿ya llevaron neurología ustedes, chicos? Sí, doctor. Bueno, Sí, estamos llevando. están llevando, perfecto. Los dolores de cabeza, las cefaleas o los cuadros ¿cómo se llama? De migraña, ¿en qué más es más frecuente? ¿En hombres o en mujeres? Mujeres. 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 Sí, jóvenes, en mujeres, de lejos es más frecuente. Si se encuentran un varón joven con una cefalea intensa, aguda, ¿en qué hay que pensar? Jóvenes, yo le tengo miedo cuando hago emergencia, estoy ahí sentado y me ACV, ve. doctor. Accidente cerebrovascular. Meningitis. SB. Exacto, cuando tengamos un varón que viene con cefalea intensa aguda, hay que empezar en malformación arteriovenosa, entonces, en resumen, Nomás. una causa de organicidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero en el caso de mujeres suele ser más frecuente la migraña, etcétera, las causas tensionales. Pero eso de ahí dos cosas. En el hombre rápidamente hay que pedir tomografía. Y en las mujeres también hay que ser cuidadosos, puesto de que no quiere decir de que las mujeres no tengan malformaciones arteriovenosas, aunque son menos frecuentes, pero sin embargo podemos estar pasando por alto ese diagnóstico. Así que no digamos, ay, estas mujeres siempre vienen con migraña y con cefalea tensional y somos prejuiciosos, ay, de que se peleó con alguien en la familia y entonces ahora está con dolor de cabeza. Ese es un prejuicio medio peligroso, jóvenes, ¿ya? Entonces tengamos mucho cuidado cuando viene así. Bien, entonces, factores de riesgo para infección del tracto urinario, jóvenes, orgánicas, el reflujo vésico uretral. ¿Qué cosa es ese reflujo, jóvenes? Sobre todo en aquellas personas que aguantan la orina. ¿Quiénes aguantan más? Otra pregunta. Mujeres. Las mujeres. ¿Es perjuicio o es cierto? Cierto. En realidad deberían las mujeres aguantar menos, pero el tema, no sé si sea por una costumbre, mal hábito, pero los hombres no aguantan mucho no retienen mucho la orina, a pesar de que su capacidad vesical es mayor. Yo no sé en relación a eso. En términos generales, las mujeres aguantan más que los hombres. Y es una cuestión cultural. Ustedes con mucha frecuencia ven, aún en la calle, el hombrecito quiere hacer su pichi y la mamá simplemente en cualquier rinconcito, en cualquier arbolito, le baja la bragueta y empieza a miccionar. En cambio, en el caso de las mujercitas no sucede eso, no es muy frecuente ver eso, ¿no les parece? ¿No? Y en términos generales, el hombre en cualquier sitio va a miccionar, en las mujeres no es así, ¿no es cierto? Entonces, por ahí va. Otro es la instrumentación, el cateterismo urinario, las cirugías endoscópicas, el uso de cateterismo se relaciona más en infecciones urinarias. Después de las cirugías de vías urinarias es muy frecuente, malformaciones también, como hemos visto, también se relacionan a factores de riesgo. Obstructivas, cáncer de próstata, estenosis uretral, litiasis vesical,
Todas estas son causas de infecciones urinarias. Funcionales, el embarazo y la disfunción vesical, la vejiga neurogénica, la incontinencia ya en los mayores, ¿de acuerdo? Pero también el embarazo también es causa de mayor cantidad de infecciones urinarias, y las infecciones urinarias son la principal causa de amenazas de aborto en las mujeres, ¿de acuerdo? Y algunos procesos predisponentes y agravantes: la diabetes produce una vejiga neurogénica, edad avanzada, insuficiencia renal crónica, hiperplasia próstata, historia de más de 2 episodios de infección del tracto urinaria en menos de un año, síndrome de climatorios sin terapia de reemplazo hormonal, etcétera, y procesos predisponentes sociales, vida sexual altamente activa, sobre todo en mujeres, es más frecuente que en los hombres. Uso reciente de diafragma uterino, espermicidas, tapones uterinos, sexo anal asociado en el mismo acto, o sexo vaginal, sexo con trabajadoras sexuales, con parejas masculinas no seguras, cambio constante de parejas sexuales, homosexualidad y la falta de circuncisión parecen factores predisponentes, ¿de acuerdo? Existe un cuadro que se llama cistitis postcoital, que es frecuente en mujeres, mas no así en hombres, que es la cistitis que es después del acto sexual. Esto es un cuadro clínico también que se presenta en las mujeres, ¿de acuerdo? Este, mm, ¿Cómo se combate? ¿Hay necesidad de dar antibióticos o no hay necesidad de dar antibióticos en estos casos, chicos? ¿Saben alguien? Por cultura, al menos hay que, hay que tener, les van a preguntar. Generalmente está indicado en cistitis postcoital. Sí, está indicado una dosis única de un antibiótico. ¿Cuál es el antibiótico que estamos manejando más, jóvenes? Así que lo utilizamos para cualquier cosa, para no utilizar otros antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico que hasta ahora estamos utilizando así ya para quitarse al paciente de encima? Ciprofloxacino. La ciprofloxacina, exactamente, ¿no? Parece que dosis única de ciprofloxacino o de cotrimoxazol, sobre todo de cotrimoxazol, es decir, temetroprin sulfametoxazol, calma, una dosis única calma la cistitis postcoital en el caso de las mujeres. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Anotaron ese dato aislado, chicos? Sí, doctor. Hay que saberlo por cultura. Yo cuando estaba en el internado, chicos, descubrí una cosa, haciendo una revisión de un artículo en el New England Journal of Medicine, ¿no? ¿Hay alguna forma de evitar la cefalea post-alcohólica? ¿No se han pegado una borrachera y después al día siguiente están con una cefalea brutal? Tomar bastante agua. Sí, es cierto, tomar bastante agua. Otra cosa, ¿sí? Pastillas como Tioctán. No, el Tiotan no sirve para nada, Mariano. He Comer sido engañado, doc. alimentos, Mariano, sobre todo comidas grasas, ayudan, sí, para retardarle la absorción de alcohol, ¿de acuerdo? Alimentos grasos. Pero también está demostrado de que un AINES también estabiliza la membrana, puesto que la cefalea posalcohólica se debe a los alcoholes y los aldehídos y las impurezas en el trago. Por eso que los tragos baratos producen más cefaleas. Los alcoholes más refinados no producen tantas cefaleas. Así que ustedes que están misios y paran chupando tragos baratos, tienen más posibilidades de tener cefaleas que el doctor Giracata, que no toma, dicho sea de paso, pero le regalan whisky finos nada más. Entonces tengo menos probabilidades de hacer cefaleas. En la mezcla también, pero en todo caso, sí, tomar bastante agua es cierto. Alternar agua con alcohol también ayuda. Comer con el estómago lleno ayuda, y tomar un AINES previo también ayuda a estabilizar la membrana. ¿De acuerdo? Mariano, ya tienes más cultura alcohólica. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, igual en eso de prevención, en el caso de las mujeres,
generalmente son ya casadas con vida sexual activa y vienen a la consulta y dice, doctor, cada vez que tengo relaciones me queda con inflamada la vejiga, ¿no? Entonces, generalmente le digo a las señoras que tomen una sulfa, en caso es, el producto se llama Bactrim, ¿no? Después de las relaciones, con una sola pastilla, dosis única, ¿de acuerdo? Bien, infecciones urinarias, jóvenes, procedimientos auxiliares, exámenes de orina obtenido del chorro medio de la micción. Recordemos que para tener la muestra de la orina no puede ser la muestra del inicio, sino tiene que orinar un poco y después del chorro medio se toma la muestra. Sedimento urinario puede mostrar piuria, bacterias visibles. El bioquímico, estereasa leucocitaria y o nitrito, porque existen gérmenes productores de estereasa, tinción de Gram, urocultivo y antibiograma. Tratamiento objetivo, respuesta rápida y efectiva, prevención de la recurrencia, evitar la aparición de resistencia antibiótica son los objetivos de un tratamiento. En términos generales, depende de si es o no complicada, tener en cuenta los factores de riesgo, seleccionar en forma empírica un antibiótico, alta eficacia sobre el agente sospechoso, muy buena distribución corporal, alta concentración en las vías urinarias, toxicidad baja es lo que debemos de obtener. La diarrea puede matar, ya hemos dicho, ¿cómo se llama en su momento? Las infecciones urinarias jóvenes, el 95-96% de las veces son cuadros que no suelen ser de mucha gravedad, ¿de acuerdo? Sí hay cuadros, sobre todo los cuadros de pielonefritis, las infecciones renales altas, o las infecciones urinarias altas, sí pueden ser cuadros bastante aparatosos, ¿de acuerdo? Pero generalmente se relacionan con algún tipo de obstrucción en la vía urinaria. Es decir, las pielonefritis dan dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre alta, dolor lumbar, etcétera, etcétera, y sí requiere de manejo hospitalario. Pero eso es una rareza. Las infecciones urinarias bajas pueden dar cistitis a repetición, dolor abdominal que se pueden confundir con una apendicitis, ¿de acuerdo? Y puede, las orinias turbias y calientes, en las mujeres sobre todo, de vida, de actividad, de vida sexual activa, ¿de acuerdo? Entonces veamos algunos cuadros clínicos. Las infecciones urinarias del tracto, las infecciones del tracto urinario, se define bacteriuria significativa en un paciente con síntomas y signos que solo puede atribuir a una patología de las vías urinarias. Por eso que hay que descartar otras causas cuando un paciente viene con dolor abdominal y uno sospecha en infecciones del tracto urinario. Yo soy cirujano y lo primero que tenemos que hacer diagnóstico diferencial de dolor abdominal bajo con sospecha de apendicitis en las mujeres es infecciones del tracto urinario y otro que sea una infección pélvica, ¿no? De una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿de acuerdo? Entonces, la infección urinaria asociada a catéter urinario es muy frecuente, se define al portador de catéter continuo intermitente o sondas, ¿no? En paciente que ha sido cateterizado las últimas 48 horas. La definición de bacteriuria sintomática, ¿no? Corresponde a la bacteriuria significativa en una paciente frecuentemente mujer sin síntomas ni signos atribuibles a una infección. Frecuentemente también es portadores de catéter, ¿de acuerdo? Entonces, bacteriurias asintomáticas. Hay evidencia de exámenes urinarios anormales, pero la paciente no refiere molestias. Es la principal causa de infección intrahospitalaria, los catéteres, 40% de todas las infecciones, y en la unidad de cuidados intensivas, la segunda después de las infecciones respiratorias. 80% de las infecciones urinarias intrahospitalarias se asocian a un catéter urinario. El agente más frecuente, ya lo hemos dicho, E. coli, tanto extra como intrahospitalaria, ¿no? Son E. coli, tanto adentro como afuera. Más afuera que adentro, jóvenes, pero dentro del hospital aparecen otros gérmenes, ¿no? En ambos sexos los riesgos están incrementados, ya uno por catéter, diabetes, enfermedad renal, ya lo hemos dicho, cirugía genitourinaria, malformaciones, manipulación. En la mujer, jóvenes, estreñimiento, factores de riesgo, retención urinaria voluntaria, lavados vaginales con antisépticos, hábitos en relaciones sexuales, ¿de acuerdo?
En hombres, enfermedad prostática y en hospitalizados, cateterismo. ¿De acuerdo? Cuadros clínicos, situaciones, cistitis aguda no complicadas en premenopáusicas no gestantes. La mayoría de todas ustedes, por supuesto, cistitis agudas no complicadas en posmenopáusicas, cistitis no complicadas en hombres, infección del tracto urinario en el embarazo y infección del tracto urinario complicadas con pielonefritis relacionadas con el catéter. Casi todo esto puede verse en la consulta del SERUMS, ¿de acuerdo? Y cistitis aguda no complicada en perimenopáusica no gestantes, que es, jóvenes, acá la primera, ¿de acuerdo? Vamos a ir revisando cada una de estos, ¿sí? Uno, cistitis aguda no complicada en perimenopáusica no gestante, se administra bajo sospecha clínica, sin necesidad de urocultivo, pensar en Escherichia coli ya lo hemos visto. El tratamiento, jóvenes, esto es pregunta de examen, ¿de acuerdo? Fosfomicina, trametadol, ¿ya? No utilicen cipro, vean, es una cistitis no complicada en caso sobre todo de ustedes, chicas, ¿no? No, no están gestando, etcétera, en jóvenes, el tratamiento de elección es la fosfomicina trametadol. 3 gramos diluido en agua en una sola dosis, ¿de acuerdo? 3 gramos en una dosis única. Viene así como fosfomicina, viene. Se puede utilizar nitrofurantoína, 50 miligramos cada 6 horas por 7 días, y nitrofurantoína macrocristales, 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Esto es el tratamiento de elección, ¿de acuerdo? Alternativa, cipro, levo, norfloxacino, pero como les digo, resérvenlo para otros casos. No hay piedra siempre cuando uno va a utilizar cipro, pero cuando vean infecciones urinarias en gente joven, en mujeres jóvenes, generalmente no gestantes, ¿de acuerdo? Entonces, siempre acuérdense, lo primero que deben de tener en la cabeza, en mente, fosfomicina y la famosa macrodantina, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no utilicen otras cosas. Después, cistitis aguda no complicada ya en pacientes postmenopáusicas. La terapia, también tratamiento empírico, no se recomienda el urocultivo, no se recomienda la fosfomicina y monodosis, ¿no? Y el resto igual. Bacteriuria sintomática más urocultivo no estructura necesariamente de tratamiento. El tratamiento empírico generalmente va con macrodantina o ciprofloxacino. Cistitis no complicada en hombres jóvenes, aquí sí no va la fosfomicina, nitrofurantoína o fluoroquinolonas, no menos de 7 días, y en hombres no se recomienda monodosis de fosfomicina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en quiénes van a dar fosfomicinas, chicas? En jóvenes premenopáusicas. ¿De acuerdo? En las mujeres postmenopáusicas, generalmente vamos con nitrofurantoína y ahí sí podríamos utilizar ciprofloxacina, levofloxacina. ¿De acuerdo? Y en hombres, generalmente, nitrofurantoína, fluoroquinolonas, no menos de 7 días. Infección del tracto urinario en el embarazo, se asocia mucho a bacterias sintomáticas y en cistitis. Es muy seguro utilizar nitrofurantoína macrocristales, ¿de acuerdo? En mujeres embarazadas. Después va amoxicilina, ácido clavulánico, cefuroxima y fosfomicina. Y como le digo, pielonefritis es un cuadro que requiere de sí hospitalizar, requiere de urocultivo y hemocultivo, ¿de acuerdo? Las dos. Y iniciar terapia empírica generalmente con, uno no espera el resultado del cultivo, generalmente va con ceftriaxona y a un aminoglicósido, amicacina generalmente. Vamos a ver más adelante el uso de estos antibióticos. Las infecciones de tracto urinarias complicadas con pielonefritis ya requieren de estudios especiales, tratamiento especializado también, ¿no? Este es un resumen, jóvenes, de todo lo que hemos dicho, ¿no? Vean, cistitis aguda no complicada, Escherichia coli, nitrofurantoína, cefalosporina de primera generación, trimethoprim, etcétera, etcétera, terapia de primera línea, ¿no? En
Recurrente en mujeres jóvenes, ciprofloxacina o norfloxacina, en hombres jóvenes, nitrofurantoína, etcétera, ¿de acuerdo? En este cuadro, esto es sacado de este libro de actualización del Sanford, ¿no? De la guía Sanford de terapéutica antimicrobiana, ¿de acuerdo? Este es un algoritmo, un flujograma, ¿no? El manejo de pacientes sospechosos de infección de tracto urinario, ¿ya? No, generalmente, si es sintomática, síntomas urinarios, solicitar exámenes de laboratorios, ver si hay una urgencia urinaria, disuria por la cura, orina turbia, ¿no? Sedimento urinario, si es que hay bacterias o no hay bacterias. Cuando se inicia un tratamiento sin urocultivo y antibiograma, definir la vía de administración, si es alta, si es baja, ¿no? Si es alta, hay que darle tratamiento intravenoso, la pielonefritis. Si es que es baja, generalmente el tratamiento por vía oral, 3 a 7 días, ¿no? Bien. Y si es que persiste, recién urocultivo y antibiograma. Bien, veamos, jóvenes, los productos que vamos a utilizar tanto para infecciones urinarias como para enfermedad diarreica, ¿ya? Acá empezamos en verdecito los productos de esta clase, digamos, para terminar. Fosfomicina, trometadol, el monourol, viene en sobres de 3 gramos, ¿de acuerdo? Dosis 3 gramos, dosis única, ¿de acuerdo? Profilaxis en cirugía urológica, manipulación, ¿de acuerdo? Entonces, fosfomicina. En el embarazo no se ha determinado la inocuidad. El producto más utilizado para las infecciones urinarias debe de estar la nitrofurantoína, ¿de acuerdo? La famosa macrodantina. Viene en cápsulas de 50 y 100 miligramos, ¿de acuerdo? Infecciones urinarias no complicadas y en profilaxis, y sobre todo en las mujeres que les acusan infecciones urinarias, etcétera, y no han utilizado muchos antibióticos, etcétera. Acostumbren a su paciente a que, en todo caso, el primer producto que deben de utilizar, sobre todo las posmenopáusicas, es la macrodantina, la famosa nitrofurantoína, ¿de acuerdo? Bien. Después ya este es un producto que sí es de manejo, es el antibiótico que más van a utilizar en la consulta privada hoy en día. Antes era el trimethoprim sulfato metoxazol, hoy en día es la ciprofloxacina, ¿ya? Vienen en comprimidos de 250, 500, 750. La presentación más frecuente es la de 500, ¿de acuerdo? La dosis en adultos, en los casos no complicados, generalmente se utiliza cada 12 horas, ¿de acuerdo? Tanto en enfermedad diarreica como infecciones de tracto urinario. En el Perú, en adultos, utilicen 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 a 14 días, ¿de acuerdo? Vienen en endovenoso, 200 a 400 endovenoso cada 12 horas, pero tiene otro uso. No es ni para infecciones, ni para diarreas, ni para infecciones urinarias, suelen ser de primera indicación, la vía endovenosa. Entonces, siempre casi para manejo por vía oral. La levofloxacina, jóvenes, se le conoce como la quinolona de vías respiratorias o de piel. La levofloxacina se utiliza, es de segunda línea para infecciones respiratorias y de piel, tejidos blandos susceptibles, ¿no? Y de primer orden para infecciones del tracto urinario, levofloxacino, ¿de acuerdo? Dosis en adultos vienen en tabletas de 500 y de 750, viene, ¿de acuerdo? Una o dos veces al día, dependiendo de la susceptibilidad del germen. Generalmente está hecho para una monodosis, es decir, una sola dosis al día en la mayoría de infecciones. Se utiliza 750 una vez al día por 3 días en la mayoría de infecciones. ¿Se puede utilizar 2 veces al día? Sí, también se puede utilizar. El cotrimoxazol o sulfamethoxazol trimethoprim, este antibiótico ya no se utiliza mucho como antes, ¿ya? El famoso Bactrim, pero sí todavía tiene sobre todo usos
para casos de, como les había dicho, la cistitis postcoital, gente joven, en las diarreas agudas, en las infecciones de vías respiratorias altas también tiene uso, faringitis, etcétera, como alternativa sí tiene también uso, ¿ya? Infecciones urinarias cada 12 horas, la posología es cada 12 horas, ¿de acuerdo? Mi pregunta de examen de elección en diarrea por Shigella, de acá, ¿de acuerdo? La doxiciclina, que es una tetraciclina, el nombre es supraciclina, en infecciones por clamidias, uretritis, brucelosis,